Vamos a tener para un ratito más de niebla, ¿sí? Después saldrá el sol y bueno, está rara esta cosa, porque vamos a tener lluvia en la tarde, si es que no se adelanta. Bien, Albertina Peterberg, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Buen día. Bien, 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 aquí estamos, con las eternas dolencias argentinas que me escribía temprano una querida amiga desde España, desde Sevilla, y me decía, bueno, acá también tenemos lo nuestro, ¿no? Ellos están con un barullo, con el gasoleo, como le dicen allá y todo eso, pero queriendo compartir contigo y aprovechando tu expertise, un tema que seguí a través de Twitter el otro día, cuando un usuario, que por lo que entiendo de toda la lectura debe ser uruguayo viviendo en Europa, se encontró con una señora con dos hijos, una mamá con dos hijos, ucraniana, literalmente perdida en el aeropuerto de Schiphol en Holanda, y vos advertías en un contexto de usuarios que felicitaban por la humanidad de este buen hombre, cómo los acompañó, cómo logró que al final se pudieran reunir con las personas que les esperaban, la soledad en la que cae la gente y el riesgo que esto hace a que, sobre todo mujeres y niños, puedan caer en manos de sujetos perversos, ¿no? Sí, todo ese hilo, por un lado hay que decir que la persona que asistió a esta gente, él cuenta dos anécdotas, una en el aeropuerto de Schiphol y una en una estación de tren que no recuerdo exactamente en qué ciudad está hablando, pero no sé si era Rotterdam, pero en los dos casos él cuenta de gente extremadamente vulnerable, mujeres con chicos, solas, perdidas, sin hablar inglés, solamente hablando ucraniano, que llegan desorientadas con estos niños y creo que la persona que les encuentra en el aeropuerto hacía 3 días que estaba en el aeropuerto perdida sin saber qué hacer. Uh -huh. Él cuenta desde su punto de vista personal cómo los ayudó y lo bien que él se sintió, pero la verdad es que cuando yo lo leí me dio escalofríos todo el hilo de lo que él contaba, porque las redes de tráfico humano en Europa son muy, muy fuertes y están muy entrenadas a cazar, entre comillas, a este tipo de refugiado desorientado, ya lo vienen haciendo hace rato con África del Norte, y cuando fue el estallido de todo lo que fue la guerra en Siria, Uh -huh. bueno, también fue terrible, ¿no? Las desapariciones de niños, sobre todo, fueron terribles. Sí, son Bueno, temas que en algún punto quedan como con un bajo registro, ¿no? En líneas generales, de lo que ocurre. Por eso me pareció bueno, digamos, el planteo que vos ibas haciendo, de tu conocimiento, de tu expertise, porque entre otras cuestiones, si bien después ha tenido lugar en la literatura y hasta en el cine, hay una muy buena película sobre eso, en donde quedan involucrados, por ejemplo, actores de las tropas de paz de Naciones Unidas en el tráfico de mujeres en los Balcanes, ¿no? mm, Estoy tratando de ubicar bien la historia, inclusive está interpretada por una actriz muy notable. Esto obviamente pasa y es increíble que sea Europa un poco el centro de todo eso, ¿no? no es necesariamente el centro, porque estas redes operan en todo el mundo. Acordate de la historia en Haití después del terremoto, que de casualidad en una combi saliendo hacia República Dominicana detienen a los que supuestamente eran una ONG que trasladaban en la combi como a 15, 20 chicos haitianos y que en realidad eran traficantes de Uh personas. -huh. Lamentablemente el tráfico humano se ha globalizado junto con las redes, es Sí, claro. así, y tienen mucha comunicación, mucha conexión y tienen todo un sistema logístico que nosotros no vemos, pero que existe también en la Uh Argentina. -huh. Existe, existe lamentablemente en todas partes. Y con esto, y lo que a mí me parece importante también en todo esto, porque, y es quizás también lo que yo traté de decir ese día en ese tweet, en esa discusión, es
no hay que entender el valor de las organizaciones que trabajan de manera profesional, que el individuo por sí solo puede tener buena voluntad y está todo bien, pero también puede hacer las cosas mal o puede equivocarse y entregar a la gente, no sé, a un traficante, porque no sabe con quién está. Lo que hizo bien este muchacho en un momento fue acompañar a los que encuentran en la estación de tren hasta el centro de refugiados que tenía organizado Holanda, que estaba, no sé, a 15 kilómetros de la... Una cosa de locos también, el rol de Holanda, ¿no? En todo eso, que, bueno, tampoco Holanda, camón, tienen cuántos aeropuertos y cuánta estación de tren, me decís que no pueden tener 3 personas receptivas, es también una desprolijidad de parte del gobierno de Holanda. Sí, bueno, ahí justamente aparece una cuestión, ¿no? Es decir, hay una gran conmoción, está claro, hay miles, quizás cientos de miles de buenas voluntades buscando ayudar, pero en algún momento se genera una suerte de colapso de intenciones, lo llamaría, ¿no? Porque alguien ayudó a esta gente a salir de Ucrania, alguien los recogió en alguna de las fronteras, creo que era la de Polonia, alguien les dio un ticket de tren. Bueno, eso tendría que tener alguna trazabilidad del otro lado, ¿no? Decir, bueno, estas personas subieron al tren, estas personas, por ejemplo, como se hacen cuando se hacen en medicina, que van marcando, dice, con este color, con otro, bueno, este sabe hablar, este no sabe hablar. También hay un dato que es apasionante, me parece a mí, para la cultura argentina, en donde damos por sentado que todo el mundo habla en inglés, ¿no? El tema de que ucranianos, polacos, todos ellos conviven de siglos y sin embargo, digamos, tienen problemas para entenderse. Los polacos no entienden a los ucranianos no entienden a los polacos y los que saben inglés son muy pocos, además. Sí, no hay una lengua franca por ahí que a veces uno lo ve, a mí me impacta cuando voy a África, por ejemplo, que tenés lenguas francas a veces, que es una lengua que hablan diferentes etnias o diferentes personas que hablan además otro idioma y además hablan el idioma del postcolonialismo, o sea, es increíble eso, pero no, en Europa no lo hay, no lo hay y bueno, también es normal, la gente habla el idioma Sí, habla su como está, lengua, obviamente. habla su lengua, Por ¿no? supuesto, por supuesto. Tampoco, pero sí, por ejemplo, hoy a la mañana estaba escuchando, entrevistaron a una de los jefes, una mujer que es una de las jefas de ACNUR, y ella explicaba que ya están recibiendo denuncias de personas secuestradas, personas desaparecidas, chicos, mujeres, de fuera de Ucrania me refiero, ¿no? Ya gente, y hay que tener en cuenta que 3,5 millones de refugiados o personas escapadas fuera de la frontera, porque desplazados, en total hay 10 millones, pero refugiados, es decir, gente que salió de Ucrania, hay 3,5 millones, lo cual es una cantidad de No, gente dando vueltas por ahí enorme, enorme. Y en este sentido, la OIM, que es la Organización Mundial de la Migración, o ACNUR, tienen las herramientas de trazabilidad que vos mencionabas, tienen años y años de experiencia y tienen esas herramientas. Por eso también hay que apoyar a esas organizaciones. Yo muchas veces también me enojo cuando leo en Twitter o en otras redes sociales, no, porque las Naciones Unidas no hacen nada. Es que ustedes no sepan lo que hace Naciones Unidas, no quiere decir que no hagan nada. Y en este sentido también yo soy muy crítica de Naciones Unidas, trabajo para Naciones Unidas, pero también soy muy crítica, pero también conozco el trabajo de terreno y yo sé lo que hace la gente que trabaja con refugiados y desplazados, y es un trabajo impresionante. Y una de las cosas es la trazabilidad que vos acabas de mencionar. Ellos tienen las bases de datos, ellos tienen los sistemas, ellos tienen los contactos, justamente para que esto no ocurra, para poder hacer un seguimiento de los refugiados, de la gente que obviamente es en una estampida como la que acaba de producirse, es tremendamente difícil, ¿no? sí, claro, claro. Te traigo otro tema que lo subiste hoy temprano, que es un tema que para mí es un tema de debate central, ¿no? Los talibanes están actuando como talibanes y han determinado prohibir la educación a las mujeres. Qué cosa curiosa que la izquierda, en cualquier parte, ¿no? Aquí en Argentina, en Brasil, en En Chile, Francia, en en Francia, Francia. Francia,
cierra la boca y se esconde detrás de la cuestión cultural, es decir, los mismos derechos que han adquirido las mujeres occidentales con una lucha de milenios, ¿no? Para empoderarse con el hombre en la cuestión de los derechos, es negada sistemáticamente cuando se trata del tema del Islam en nombre de las diferencias culturales. A mí me resulta muy gracioso esto de que si sos mujer y tuviste la mala suerte de nacer en Kandahar, por ejemplo, vos no tenés los mismos derechos que la señorita que nació en Buenos Aires, en Palermo, y que trabaja en la UBA y escribe para Anfibia, ¿viste? No, ella, Sí. y muy cómodamente desde sus derechos de pequeño burguesa autopercibida buena y cuyos valores son los mejores valores que uno puede sostener, decide desde su trono de princesa que la señorita de Kandahar está muy bien, que vaya con la burka, no vaya a la escuela y la casen a los 11 años, ¿no? O sea, me encanta Sí. esa imagen, me genera una violencia enorme, porque realmente los derechos humanos no tienen frontera. El hecho de que alguien haya tenido la suerte de nacer en un país donde hay un marco legal más fuerte o un marco legal de protección de derechos de las mujeres que funciona, y una pobre persona que ha nacido en un lugar donde no tiene acceso a ningún derecho, ambos son lo mismo, ambos son seres humanos que tienen sus derechos humanos. No podemos parcelizar el planeta en función de un mapa racista, si lo querés, prácticamente racista, en la cabeza de este progresismo neofascista. Porque entonces, mira, no, este derecho humano acá en mi barrio sí, pero ¿sabes qué? En las afueras de Kabul no, porque en las afueras de Kabul ellos son así hace mucho. Y como viste, eran pastorcitos buenos, hay que entender la cultura. No, por favor, no me hagas parcelas en la aplicación del derecho humano internacional. Es tal el delirio que tienen, es que además lo dicen abiertamente, lo expresan, y con orgullo. Sí, es increíble. A mí me vuelve loca, Es, pero es, trato de explicar y hacer docencia, porque primero, ante tanta violencia implícita y de tanta violencia de género, porque hay que entender también que gente como esta mujer que escribe en Anfibia, lo que está haciendo es violencia de género, está realmente haciendo apología de la violencia de género. Y al mismo tiempo la aplaude el progresismo que se cree bien pensante y que piensa que bueno, es afgana, que se joda. Sí, por cierto. Bueno, justamente, digamos, vamos a contarle a la audiencia que estamos hablando de un texto de Carolina Braco, que te ha bloqueado en Twitter, Sí. con un título importante en revista Anfibia, revista de la Universidad Nacional de San Martín, que dice, con un gran despliegue, tenemos que salvar a las afganas. Las fotos se viralizan bajo consignas que dan por hecho el regreso del apartheid de género, aunque todavía no se anunciaron medidas. En un contexto de internalización del movimiento feminista, Braco analiza la escena y pone en jaque la vieja retórica salvacionista que legitima los imaginarios construidos en torno a las musulmanas de una mirada colonial. Sí, claro, llegaban las europeas, constituían las colonias, por supuesto, y las europeas vivían a su aire, mientras las musulmanas tienen que caminar todavía hoy 2 pasos atrás del hombre. Y hay que recordar que en el Islam, si el hombre se vuelca hacia la Meca y dice 3 veces te repudio, te repudio, te repudio, la deja en estado de absoluta indefensión, arrojada como una basura a la calle, ¿no? Sí, hay muchas religiones, no, digamos, no solamente la musulmana, religiones tribales también, o bueno, Sí. hay un montón de religiones que incluso versiones del catolicismo o de la ortodoxia católica, sectas como, qué sé yo, no sé en este momento, no me salen los nombres, pero también hay, en todas las religiones Sí. hay avances sobre los derechos de las mujeres. Lo que es interesante del párrafo que vos acabas de leer y que es lo que destaca Anfibia, es esto que yo te decía, es la parcelización, es decir, la selectividad geográfica en la aplicación de los derechos humanos. Entonces, es la visión, no sé cómo ellos lo adjetivizan ahí, pero
En realidad es lo que ella plantea en esa nota es, bueno, ustedes no entienden nada, ustedes son occidentales, no entienden nada las culturas, esto hay que salir de la visión imperialista y las mujeres de Afganistán, bueno, que no lo dice así, pero digamos, bueno, pero que se arreglen, Sí, esa sí, es su cultura que se jodan. y Alá, como dicen Claro, claro. y Alá, ya está, se terminó. Se terminó. Albertina, Este, te agradezco enormemente, ¿eh? Lindo día allá no, en París. Gracias. muchas gracias, un gran cariño, y Igualmente. saludos a todos ahí por Mar del Plata. Hasta Bueno, luego, hasta un luego. placer. Albertina Chao, Peterberg chao. es una argentina que ha realizado varias misiones para Naciones Unidas.